Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Hablar Sana. Hoy estamos nuevamente con mi amiga Carolina Arias Metaute. Con ella estuvimos hablando ya de las constelaciones familiares en otro episodio. Hoy vamos a tocar un tema que es muy sensible para ella y creo que para muchos de los que nos van a ver, y de hecho para mí, les contaré en un rato mi historia. Es el duelo por una mascota. Entonces vamos a iniciar un poco adentrándonos a esta zona que a veces es muy sensible, como les dije en un momento. Quiero empezar con una frase de Gabriel Rolón y dice así: el duelo es un territorio oscuro, misterioso, casi inaccesible. Una conmoción que nos sorprende, nos toma desprevenidos y cambia nuestro entorno en un instante. No importa lo preparados que creamos estar para enfrentar una pérdida, esta preparación jamás será suficiente. Cuando ocurre, todo se desmorona y por un tiempo nada tiene sentido. Algo se quiebra en nosotros, el mundo se derrumba y nos muestra su aspecto más cruel. Bueno, Caro, bienvenida a este podcast. Cuéntanos un poquito cómo te sientes con esta invitación, cómo ha sido para ti el pensarte con el duelo por una mascota. Bueno, Isa, de antemano gracias, ¿cierto? Porque creo que no me hubiese atrevido a hacerlo con una persona desconocida. Entonces, me alegra mucho que entre colegas y amigas nos apoyemos y aparte porque considero que esta historia merece ser escuchada. Anteriormente no tenía la valentía, considero yo, para hacerlo. Entonces, muchas gracias. Espero que todo lo que hablemos acá represente, aparte de nuestro profesionalismo, también la humanidad, que nos transversaliza todo. Así es, total. Bueno, vamos a empezar con una de nuestras preguntas. ¿Por qué la pérdida de una mascota puede doler tanto como la de un familiar? Por todo lo emocional que depositamos en ellos. Realmente el duelo, la palabra duelo, yace de dolor. Entonces tiene que haber vacío, incertidumbre y demás, que ahorita lo hablaremos bien, pero el duelo revela también un abandono y cuando es la mascota la que muere, depositamos tanto y los cargamos tanto que eso hace que sea muy difícil salir de ahí. Entonces, a lo largo de la entrevista nos vamos a dar cuenta también dentro de mi historia que fue lo que le deposité a el que va a ser el anfitrión, protagonista de esta que se historia. llama Bongo. Ok. Sí, finalmente la pérdida de una mascota nos duele mucho y no depende ni siquiera del tiempo, ¿cierto? Sino como de la conexión, porque realmente uno conecta como desde la intensidad también con ellos, ¿cierto? De hecho, aquí también vendrá el protagonista de mi historia, Snow, ¿sí? A él lo tuve por muy poco tiempo, pero aún así generó un dolor y un vacío profundo también. No sé si también era la expectativa, la carga que finalmente les terminamos poniendo. Y bueno, eso transversalizó también parte y ayudó muchísimo también en mi proceso de sanación y reencontrarme. ¿Qué lugar ocupan las mascotas en nuestra vida emocional? No es fácil mencionar cuál es el lugar exacto. Yo creo que cada uno le puede entregar el lugar posible, ¿cierto? Realmente, y aquí entro con mi historia, Bongo fue un schnauzer que vivió junto a mí 23 años. Ha sido un reto porque Bongo llegó a la vida de una niña de casi 5 años con muchas situaciones y emociones vividas. Entonces, ahorita les contaré un poquito familiarmente qué fue lo que ocurrió, pero Bongo llegó a suplir discusiones en casa, soledad, rutinas, a hacernos sentir acompañados a mi hermano y a mí. Entonces, muchas de las cosas se vieron reflejadas y según las constelaciones familiares que ahorita lo mencionaste, las mascotas llegan a equilibrar la familia o a llenar vacantes de los excluidos, de los que no hablamos. Entonces resulta que esta niña, su padre viaja a otro país para un mejor futuro, se queda con madre, una madre con 2 hijos pequeños. Mi abuelo materno, que era así mi cobijo emocional, había acabado de morir y llega Bongo. Entonces imagínate todo lo que le entregué a este animalito que fue mi bastón, en realidad fue mi guardián, desde ahí empezó un desorden. Porque cuando nosotros ubicamos a las mascotas como hermanos, como hijos, ellos ya no vienen a cumplir lo que vienen a hacer, entonces vienen a llenarse de situaciones emocionales que no les competen. Y ahorita dijiste algo, es que ahí salió la herida, no, de pronto fue que se reveló, sino que como ellos son seres tan leales y emocionalmente tan disponibles, entonces nosotros a veces confundimos un poco esa compañía con un amor, con una dependencia.
Totalmente. Yo creo que los cargamos también como de mucha expectativa, tal vez. Pues ahora muchos pacientes también tienen una mascota justamente para que les dé apoyo emocional, ¿sí? Siento que los cargamos de demasiadas cosas. De hecho, yo elegí tener una mascota porque justo en ese momento me estaba sintiendo muy sola, estaba sintiendo que todos mis amigos también tenían pues como una vida, que no tenían el tiempo para estar conmigo. Entonces yo dije, no, voy a conseguirme una mascota para que me acompañe. Esta mascota probablemente me acompañará por ahí 12 años de mi vida. Y bueno, como que me hice un camino y una historia, sí, me conté una historia, pero que realmente al final no era como yo quería que fuera, sino que también había un plan del alma para Snow y fue como tuvo que haber sido, ¿cierto? Totalmente. Y ahorita cuando iniciaste con esta frase de este psicoanalista, él dentro de sus apartados también dice algo como el dolor, en el dolor todos nos encontramos. Y cuando uno no le da el espacio a ese dolor, aunque venga representado, hoy hablamos de mascotas, otro día podemos hablar de empleo, ¿cierto? Porque nosotros siempre estamos en un duelo. Entonces, sea como venga representado, si no le abres espacio a conmocionarte, a de verdad que fluya ese vacío, que es lo que tiene que generar un duelo, la incertidumbre, entonces vamos a empezar a sublimar. Entonces hoy era Snow, mañana me vuelvo trabajadora compulsiva, pasado mañana me dedico a cuidar de los demás y no de mí. Entonces siempre estamos en una búsqueda incesante de subsanar heridas infantiles. Totalmente, se van desplazando de un lugar a otro, a veces sin darnos cuenta. Porque a veces sentimos que no está bien sufrir tanto por un animal. Mira, eso actualmente se llama duelo desautorizado. ¿Por qué? Porque es que la sociedad todavía no está aceptando que ellos hacen parte de nuestra familia, que los ubicamos en otros lugares. Entonces anteriormente se tenía un perro y era el perro de la familia, los abuelos lo tenían y nunca entraban a la casa. Hoy en día la cama es de los perros, ¿cierto? Entonces uno les ruega para que coman, uno los mima y cantidad de cosas. No vamos a hablar de humanización, pero sí vamos a hablar de cuidado. Entonces, por ejemplo, cuando perdí a Bongo, cuando Bongo ya partió, yo sentí una vergüenza tan profunda de ese dolor tan inmenso, Isa. O sea, yo decía, no, esto a mí me quebró. Yo nunca, te lo confieso, yo nunca había sentido un dolor así. Dicen que los duelos son reciclados y yo creo que a mí, hijo de pucha, todo me llegó. Entonces, todo se eclipsó en él. Todo, okay. Absolutamente todo, desde que él empezó a despedirse. Entonces, yo sentirme profesional, una mujer casada, 30 años, así de quebrada, yo decía, ¿a mí qué me está pasando? Entonces mira que esta vergüenza, y en consulta también lo he notado, es con la que llegan muchos pacientes, ¿no? Es que yo tenía que ser el fuerte de mi casa, entonces todos lloraban por Oliver, un ejemplo, y yo no podía, porque es que yo era el papá, porque es que yo era el sostén de mi esposa y viceversa. El dolor nunca, ni siquiera por otros familiares, yo lo había escatimado de esa manera. Entonces ahí fue cuando empezaron a revelarse lo que ahorita les mencionaba, todo lo que había depositado en Bongo. Entonces resulta que cuando Bongo se fue, ya apareció el vacío y en ese vacío empezaron a mostrarse la retórica que yo me había contado, niña abandonada, traicionada por un padre que realmente se fue por su bienestar, cantidad de cosas y me quedó el hueco. Imagínate que yo desde muy pequeña, yo decía, cuando yo me sentía sola, abatida, cuando algo me pasaba inclusive en la adolescencia, mi inconsciente siempre me decía, pero está Bongo, pero está Bongo. Que el rechazo, todas las situaciones que podemos llegar a vivir. Y yo no, pero Bongo existe. Cuando ya llegó el momento que yo dije, Bongo no está, ¿qué voy a hacer? Y entonces y además porque yo me había dedicado a cuidarlo, pues una niña de 5 años, 6 años, aprendiendo a cuidar y todas las facetas que pasé con él hasta lo más longevo posible. Entonces ya me había quedado también sin un rol. Entonces era súper buena cuidadora para todo el mundo. ¿Cómo me sostengo? ¿Cómo me cuido? Tu identidad de alguna forma, sí. O sea, como que ahí también el duelo hace que tengas que duelar esa que fuiste. Total. Y quién soy entonces ahora sin Bongo, ¿sí? Total. Es que de hecho socialmente está pensado que tenemos que dejar reservado el duelo para las personas humanas, ¿cierto? Para
para el resto de las personas, pero para los animales, como decías ahorita sobre ese duelo desautorizado, se invalida la idea de, pero estás tan mal por un animal, ¿sí? Total. Estás tan Pues, mal era un por, ¿cierto? perro. Como que al final se invalida mucho esta idea, pero es que, ¿qué significó ese perro, cierto? Como que al final el perro hizo también que tuviera un sentido de vida, que me sintiera acompañada, que me sintiera amada por alguien de forma incondicional, ¿sí? De hecho, hace poco con una paciente hablaba justamente de su mascota. Ella sufre de depresión, ha tenido varios intentos de suicidio y en el último intento de suicidio que tuvo le prometió a su perro que iba a estar con él hasta que él estuviera, ¿sí? O sea, su límite de vida es hasta que el perro viva, ¿sí? Actualmente el perrito tiene como 10 años más o menos, es una raza que dura por ahí 15, o sea, le quedan 5 años, ¿cierto? Entonces mira qué tan teso, porque claro, depositamos en esos animalitos una carga muy pesada, o sea, muy fuerte, porque es que entonces cuando tú te mueras me muero, ¿sí? Eso que tú mencionas de el duelo tiene que ser reservado para los humanos, realmente el duelo, nosotros todo el tiempo estamos duelando, así se está otra vez analizando esta palabra, porque ahorita lo que mencionaba, perdemos un empleo del cual teníamos un rol, teníamos una rutina en torno a ese empleo y no queríamos perderlo, perdemos una mascota, un hijo, cantidad de cosas, pero también perdemos cosas materiales o nos chocamos, pues nosotros siempre estamos en una reafirmación de duelo. Pero ¿qué pasa? El duelo en realidad es una experiencia personal. El duelo es como alguien en algún momento me enseñó y es permitirme sentir, como te profundiza tanto a tus aguas más profundas, valga la redundancia, asusta demasiado, pero hay que sentir dolor. El dolor hace parte de las emociones de la vida al cual le hemos cargado demasiado predisposición. Entonces, algo está pasando que me causa dolor, lo etiquetamos, esto es malo, en vez de permitir qué es lo que me está mostrando. Entonces, ahí cuando hablabas de diferentes tipos de duelos, también hablemos de las supuestas etapas del duelo. Resulta que una señora, ya fallecida, psiquiatra, ella hizo Elizabeth hizo muchos estudios sobre la muerte y cuidados paliativos y ella dio como más o menos como unas etapas que supuestamente viven las personas, pero cuando se enteraban que tenían una enfermedad terminal. Ella dijo, bueno, entonces empiezan por la negación, luego pasan por la incertidumbre. Sí, pero ella no lo habló de duelo. Lo que pasa es que tomamos esta teoría y dijimos, todos tienen que pasar por aquí y tienen que pasar de esta manera. No, a veces las etapas o no se cumplen todas o tardan más tiempo y no son duelos enquistados, sino que es una experiencia personal. También alguien en algún momento me explicaba y me decía, el duelo es como que tú nades en el fondo del mar y tú a veces cuando vas nadando sientes una bocanada de agua tibia y uno es como, qué chévere, y puedo estar un poco más estable. Al rato siento demasiado frío y ahí digo, ay, ¿por qué tanto frío? Al rato puedo ver la profundidad, otros momentos no. Entonces siempre vamos a tener altos y bajos. Inclusive se ha dicho que más o menos en este estado de emergencia, que ahorita lo conversaremos a profundidad, se tardan hasta 9 meses. Entonces yo no puedo estarle diciendo a un paciente a los 3 meses, ya, pero superalo, pues, era un perro. Y que eso esperan, que seguir. ¿cierto? Que el paciente llega diciendo, te escribe, no. Pero es que he llorado 3 meses, ya no es demasiado, ¿sí? Como que esperando que haya una fórmula o que de hecho estas etapas del duelo sean muy lineales, ¿cierto? Pero Isa, yo no he sentido rabia. Pues, pero es que no es como que de repente negación, rabia, depresión, sino se van pasando también a lo largo. O sea, uno puede decir en un mes, estoy bien, pero por allá el tercer mes decir, fue pucha, me volvió a dar un dolor horrible, volví a recordarlo y lo veo en todas partes, ¿sí? Y la gente cree que se está devolviendo. Eso lo ven como una línea de tiempo. Y retrocedí en mi proceso. Pues no, jamás. Resulta que, por ejemplo, en una experiencia personal, yo recuerdo que ese día cuando Bongo murió, yo llamé a mi abuela. Y yo, ay, abuelita, Bongo ya murió, no sé qué. Y me dice, ay, niña,
bueno, lo que le queda es que usted lo cuidó mucho. Lástima que no vaya al cielo porque los perritos no van al cielo. Eso a mí me dolió, o sea, hacía 2 horas había despedido a Bongo, pero también entendí que son los recursos de ella para acompañarme, es que es la urgencia que tenemos de solucionarle el dolor al otro, y eso en realidad es una incomodidad propia. Como yo no lo quiero ver llorar, yo no lo quiero ver ahí acostado en una cama, pero no nos atrevemos realmente a ver al otro. A mi médico, el doctor Jorge Gómez, él habla sobre el duelo en los estados de emergencia. Él dice que en un inicio nosotros lo único que estamos buscando dentro de nuestro cerebro reptiliano es volver a la tribu. Es decir, si aquí habían 5 personas y ya hay 4, el cerebro por un tiempo va a volver a buscar a ese que falta, claro, pero no es porque me estoy devolviendo, porque no caigo en cuenta, no, todavía no hemos hecho esa negociación de la pérdida, o sea, yo todavía no estoy listo para dejar de ver ese otro. Y él tiene una frase súper bonita que creo que por eso ya no me da pena, y es llorar, una lágrima representa un te amo en una gotica de agua. Y eso me parece muy lindo porque es la factura que yo pago por haber amado tanto. Entonces también dentro de mi experiencia he tenido comprensiones mayores y diferentes a pesar del dolor, porque yo no voy a decir que, ay, no, a mí ya no me importa. Como los schnauzer hoy en día ya no son como tan comunes, veo un barbado y, ay, yo como que, bueno, estás bien, pero todavía te puedo extrañar. Totalmente. ¿Crees que duelamos al objeto idealizado? Siempre, porque cuando ya le ponemos al otro expectativas, ya no es ese otro, ya es lo que yo quiero de ese otro. Entonces tiene que morir, esas partes tienen que morir. Inclusive eso se da también en las amistades, en las relaciones de pareja. Cuando llegan a consulta y me dicen, es que no es lo que yo creía, yo felicitaciones, estamos en la tierra, nadie vino a hacer lo que tú quieres. Y eso no es un problema, es una invitación. Bueno, ¿cómo aprendo a verte tal cual eres? Pero ver la verdad y ver las cosas como son, sin el drama que necesitamos ponerle, es difícil, es muy complejo. Que hace parte también del proceso de negación, ¿cierto? Ahí cuando me dices, por ejemplo, de Bongo, claro que lo idealicé. ¿Cómo no lo iba a idealizar si siempre estaba conmigo? Entonces como que en mi mente era, no, este perro me va a acompañar, pero yo no era tan consciente del tiempo hasta que murió. Cuando la gente me empezó a decir, pero tú eres muy desagradecida, mira todos los años que duró, y yo era como, es que no sé si eso es bueno o malo, porque duró muchos años, entonces significa que yo no sé, yo no he aprendido, porque mi inconsciente le costó mucho mostrarme imágenes de la vida sin él. Entonces yo era como, wow, o sea, ¿cuál era mi expectativa? Que este perro iba a ser como un humano. Totalmente. Y una realidad dura y difícil de tener mascotas que probablemente van a morir antes que nosotros. Totalmente. Eso sí es un ideal. Así es. Mira que encuentro que muchas personas, así como tú lo describes, se sienten incomprendidas justamente porque los otros o las personas que los rodean no alcanzan a dimensionar como ese valor tan grande o qué significó ese vínculo, ¿cierto? Ahorita dijiste que gracias a la frase empezaste a sentirte menos avergonzada por tu sufrimiento, pero ¿qué hiciste también para poder integrar el sufrimiento, la emoción, sí, como con la razón de, claro, ya estaba tal vez enfermo, tenía ciertas dificultades, ya no lo ibas a ver igual de bien, pues porque al final siento que también a veces postergamos, pues permitimos que haya más sufrimiento de nuestra mascota porque no quiero que se vaya, ¿sí? Terminamos también ahí siendo un poco tal vez egoístas porque es como me hace sentir esa mascota a mí y no como la mascota se está sintiendo en ese momento. Eso que mencionas, yo creo que siempre lo tuve muy claro, y ahí sí agradezco demasiado a una veterinaria también consteladora. Esa mujer a mí me ayudó mucho. Llegué a ella porque Pongo empezó con condiciones en sus patas traseras, y a mí me dijeron, ve donde ella ya hace como terapias alternativas, porque es que yo lo llevaba a todos los veterinarios y Bongo estaba bien, pero sus paticas de atrás, o sea, ya no tenían toda la fuerza. Entonces ella me decía, él es un viejito y tienes que aprender que su cuerpo está envejeciendo. Tú a un viejito lo vas a matar porque es viejito. Y yo decía, pero entonces, ¿cuándo es apto que no sea que esté sufriendo porque se tiene que quedar conmigo? Y ella me decía, él te lo dirá.
él te lo dirá. Okay. Yo fui 2 años antes, empecé terapia con ella y empecé a constelar a Bongo y ahí fue que empecé a notar todo lo que yo le había descargado a él e inclusive el miedo que él tenía de irse, porque él sí tenía miedo, o sea, su cuerpo estaba envejeciendo y él decía, hijo, pucha, yo quiero que ella esté bien, pero yo me quiero ir. Y ella me decía, él está muy cansado. Entonces tener como herramientas, personas que te saquen un poco de tu misma verdad y te hagan una invitación a otras verdades y que cada proceso es distinto. Bongo tuvo pañal, Bongo tuvo algo que se llama síndrome de Disha, es decir, se le apagaba el cerebrito y a veces se sentía abandonado, pero habían cuidados paliativos, a Bongo en realidad no le dolía nada, jamás dejó de comer, jamás no podía hacer sus necesidades, entonces ella me decía, esto es un duelo transitorio, es decir, él se está apagando. Él te está diciendo en algún momento me voy. Y fue algo muy lindo porque en diciembre, él murió hace 2 años, y en ese diciembre, él murió el 25 de febrero. Y anteriormente en ese diciembre, yo recuerdo que yo estaba en la unidad y lo había sacado a solearse. Con él eran 30, 40 minutos afuera y él con su pañal. Y yo empecé a mirarlo y él estaba bien. Y en un momento yo no te sé explicar qué sentí, pero yo miré a mi esposo y le dije, Bongo pronto se va. ¿Cómo así? ¿Por qué estás diciendo eso? Yo le dije, yo lo siento, Bongo pronto se va. Es esa conexión, ella me decía que Bongo compartía energía, era conmigo, y yo empecé a sentirlo, pero no sé explicarlo. Entonces, esas experiencias, esa orientación fue la que a mí me ayudó a ver mi perro caso por caso. Mi perro no es igual a todos. Mi perro tiene necesidades diferentes. Hay un grado de responsabilidad muy alto y muy diferente con un perro longevo. Y yo estaba dispuesta a pagar ese precio. Así es, total. Mira que ahorita que mencionabas lo de tu abuelita también, como que no lograba dimensionar de pronto el dolor de esta pérdida tan grande para ti. A mí me pasó algo también muy parecido con mi mamá, porque pues en mi familia no les gustan los animales, en general, ninguno, ¿sí? De hecho, hasta algún momento de mi vida a mí tampoco me gustaban, o sea, digamos que aprendí eso de mi familia, pero cuando iba haciendo mi proceso también terapéutico, fui conectando más con la naturaleza, con los animales, y un día fue que decidí tener una mascota. Sin embargo, cuando lo dije en mi familia, todos dijeron, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Te va a empezar a oler la casa a perro, todo va a oler maluco, vas a estar llena de pelos, eso es demasiada responsabilidad, vos sos soltera, disfruta la vida, que te vas a encartar con un perro, ¿cierto? O sea, todos los comentarios eran negativos, eran malos, ¿cierto? Y fue muy teso porque entonces, listo, yo tomo la decisión, a pesar de que nadie la avalara, ¿cierto? Absolutamente nadie. De hecho, mi mamá deja de ir a mi casa por esos días porque ella dice, yo no voy a ir, ¿cierto? Como a mí no me gustan los perros, no voy a ir nunca más a tu casa, ¿sí? Entonces yo le digo, listo, yo voy a la tuya, o sea, no tengo problema, aún así, entonces tengo el perrito. Y es muy teso porque fue sentirme como muy vulnerable ante la experiencia, porque nunca en mi vida había tenido un perro en mi vida, ¿cierto? Pues o un animal, una mascota. Entonces me costó mucho al inicio el hecho de conectarme, porque pues tenía mucho miedo también, y es muy teso porque justo llega el perrito enfermo, yo no sabía, o sea, yo era inexperta en el tema, yo no sabía si me estaba escuchando, si no me estaba escuchando, si me veía, si no me veía, o sea, no entendía nada, yo solamente como desde la intuición empecé a hacer cosas, ¿cierto? Como para que el perrito se sintiera más cómodo. Y como llegó tan pequeñito a mi casa, todas las noches lloraba mucho, como que se despertaba, lloraba, entonces fue de verdad casi como tener un bebé en la casa porque cada 2 horas se despertaba. Y era solamente que yo medio lo acariciara y se volvía a dormir, ¿cierto? Entonces un día una amiga me dice, Isa, si quieres para que descanses esta noche, yo me lo llevo, descansas un poquito y ya yo te lo vuelvo a llevar. Pues, ¿cómo les parece que me lo tuvieron que llevar la misma noche? ¿Por qué? Porque mi amiguita tenía un perrito más grande y el perrito se enojó mucho con Snow. O sea, como que, no sé, no le cayó bien. Y empezó y le ladraba, pero Snow era como si no, nada, como no le importaba. O sea, era Como nadie ahí, me está ¿cierto? ladrando. Sí. No hay ataque. Entonces, mi amiguita, ya con más experiencia, pues como en
en el tema de las mascotas, me dice, baby, a Snow algo le pasa. O sea, no es normal, él no se ve, no se mosqueaba, no era conmigo, ¿cierto? Entonces, claro, me lo llevó porque el perrito nunca dejó ladrar, o sea, me decía, Isa, no podía dormir, o sea, imposible. Tú ni los vecinos. Exacto, entonces listo, me lo llevó y yo al otro día dije, yo voy a llevarlo al veterinario a ver qué le pasa. Entonces lo llevé al veterinario, la chica me dice como, no, Isa, es que el perrito es ciego, el perrito es sordo y adicionalmente tiene problemas cardiovasculares y yo solo llevaba con él 6 días. Cuando me empieza a decir eso, yo digo como, ay, pucha. Y yo que pensé que me iba a durar 12 años, que todos los días iba a salir a caminar con él, que iba a tener algo que hacer adicional, pues como a todas las ocupaciones que tenía. Yo ya, ¿qué voy a hacer? Entonces, claro, le conté a mis amigas con mascotas y me decían, baby, ¿cómo así? No, está muy chiquito, espera. Entonces yo me puse a investigar, consulté con etólogos, con cognitólogos, les pregunté si era posible, pues, como también enseñarle y condicionarlo a ciertas cosas para que estuviera bien. Pero todos me decían que nunca habían tratado con una mascota con 2 discapacidades. Unidas, ¿cierto? Sí. O sea, me decían, para ti como primeriza con las mascotas, tener una mascota así va a ser muy difícil porque además también está enfermito del corazón, o sea, va a tener otro montón de cosas que van a traer un costo también bastante alto. Entonces todos me decían, ponle la eutanasia, va a ser lo mejor para ti, para él. Y es muy teso que caiga esa responsabilidad en uno. Es como, yo a todas mis amigas les decía, lo voy a matar. O sea, como que, ¿cómo lo va a matar? ¿Cierto? Entonces, ellas, en medio del amor que sentían por mí, fueron un día, me acompañaron, llamamos pues a que le pusieran la eutanasia, y el señor que llegó a poner la eutanasia, este veterinario, nos decía, como esto parece un entierro de verdad, pues como de personas, porque de verdad, un velorio. Sí, habían, no sé, 5 de mis mejores amigas, y cuál de todas llorábamos. O sea, llorábamos y llorábamos. Y yo también tuve un contacto con una consteladora y con alguien como que tenía conexión con los animales y me decía, despídete de él, o sea, cuéntale lo que está pasando para que él entienda que es que no es como que tú lo vas a matar, porque lo que yo decía, ¿cierto? Entonces, claro, me sentí un momentico con él, le conté todo lo que estaba sintiendo y era un llanto tan impresionante. O sea, de hecho, las amiguitas que lo conocieron me decían, tráigalo, yo me despido. O sea, es impresionante. Y llamé a mi mamá, que ya saben que no quiere los animales, y me dijo como, sí, ve, yo le dije que no se metiera con una mascota, no sé qué. Bueno, me echó la cantaleta y yo esperando era que me validara, que me contuviera, ¿cierto? ¿No? Me echó la cantaleta. Y listo, cuando ya le puse la eutanasia, mi mamá me llamó al ratico y me dijo, ¿y si tiene para ponerle la eutanasia? ¿O le ayudo? Pues como que yo de verdad sentí como que esa fue su forma de validar mi experiencia. Total. Pero yo les digo, yo lloré por Snow, que me duró 8 días, literalmente, lloré meses. O sea, y de verdad me quedaba el olor todavía, ¿no? Y yo intentaba trapear un montón para quitar el olor, porque yo sentía que eso me revivía finalmente mucho el tema del duelo. Ese mismo día regalé todo, o sea, fue impresionante. Y a los 8 días, ¿cómo es que me resulta otro Border Collie? Y alguien me dice como, ay, baby, un Border Collie para adopción, no sé qué, ¿lo quieres tener? Y yo como que, no. O sea, entré en pánico. Yo creo que este es el momento, ya llevo 2 años después de la pérdida y yo todavía estoy en pánico. O sea, me da mucho miedo volver a tener pues como una mascota en mi vida, ¿cierto? Entonces, miren que ni siquiera es el tiempo es como súper subjetivo, fue esa conexión tan tesa que yo encontré en él. ¿Sí? Eso que decías de que parecía un velorio, realmente con Bongo fue igual. O sea, como que yo creo que las personas que me conocen sabían el pilar que era Bongo en mi vida. O sea, todo el mundo sabía que Bongo existía, pero Bongo no quería a nadie. O sea, él no quería casi a nadie. Y cuando, bueno, nos tocó como aplicarle la eutanasia, las veterinarias que me acompañaron, entre esas una enfermera, o sea, esa chica le agradezco impresionante. Ella iba a la casa a ponerle líquidos, no sé qué. Ella me decía, él se está apagando. Yo me di cuenta que ya no más, porque mi esposo no me lo había dicho, él fue el que fue a la veterinaria, como que le dijeron que el perrito estaba en sus últimas, pero él no me lo quiso contar. Y recuerdo que él fue un martes y al jueves Bongo no comió. Y yo dije,
jamás, esto ya no es normal. Entonces llamé a la veterinaria llegó, lo revisó y fue muy linda porque ella es súper tierna y me sacó al balcón y me decía, ¿tú sabes qué está pasando? Y yo la miraba y me decía, ya está llegando el tiempo y él quiere que tú lo sepas. Entonces, claro, yo entré en ese letargo, yo era como, ay, pues claro, bueno, se va a morir, ay, pues bueno, tengamos, tiene 23 años. Yo no había caído como en cuenta. Cuando recuerdo mucho que el sábado en la noche, él no dormía conmigo, él ya desde los 18 años tenía su cama porque no era capaz de subirse y bajarse a la cama. Entonces, en ese momento yo lo subí a la cama y recuerdo que él cuando no se podía parar emitió un quejido que me dolió la vida. Y yo dije, mi perro no va a sufrir, para nada. Entonces al otro día llamé a la veterinaria y ella me dijo, listo, Caro, estoy allá a tal hora, tranquila. Le hizo como un altarcito, yo solo miraba. Las personas que me han querido, como que me acompañaban. Recuerdo que mi hermano también tuvo su tiempo a solas con Bongo, a pesar de que Bongo ya había vivido, era conmigo los últimos 11 años, pero también tuvo su espacio y una chica también me acompañó en ese momento de comunicación. Entonces, pues yo no tenía ego, yo era como súper, pues, ¿qué van a saber? Pero bueno, escuchemos. Cuando ella me empieza a contar y me dice, él recuerda mucho cuando lo esperabas al final, el inicio de las escalas y él al final, porque él jamás ni ladró ni jugó con pelotas. Él era un perro de finca, arriaba cerdos y vacas. Entonces él se movía como ya llegó y me decía, él jamás se le va a olvidar eso. Siempre amó fue correr en las montañas y recuerdo que ella me decía, él quiere hablar con tu esposo porque le da duro. Aquí me quebré. No hay problema, esto hace parte. Wow. Porque a él le da duro dejarte dormir sola. Y sí, era verdad, nadie sabía eso. Realmente Bongo respiraba tan duro que yo me quedaba dormida por su respiración. Entonces fue muy duro pasar noches con Sin ataques de escuchar. pánico realmente y no lo podía escuchar. Entonces como que mi esposo, por favor, no me soltara porque él sabía que a mí me daban ataques de pánico. Entonces, claro, mira que esa herida se súper abrió desde chiquita y yo me sentí, wow, o sea, otra vez mi mente emitiendo lo que no es real, porque sé que no era un abandono, pero la herida emocional cuando aparece, aparece con la edad en la que fue gestada. Entonces, yo tenía 30 años cronológicamente, pero emocionalmente yo era una niña. Entonces, no escucharlo, inclusive mucho tiempo. Yo siempre me levantaba de noche, los últimos 4 o 5 años, me levantaba de noche porque él se paraba y empezaba como a medio llorar y era para como sollozar, pero era para abrirle la puerta para él o ir a orinar o tomar agua. Entonces, como él se sentía abandonado o solo, yo era la que le abría la puertica y lo acompañaba. Él ya había quedado ciego, pero él te sentía. Entonces, yo mucho tiempo me levantaba 2, 3 veces en la noche, ay, no está. En ese estado de alerta, en ese estado de emergencia, y yo, ay, no, se fue, no está, pero yo voy a poder dormir. Eso altera el sueño, eso altera el estado anímico, la rutina, porque ellos están en tus ausencias. O sea, Bongo estaba cuando nadie estaba, cuando todo estaba en silencio. Entonces, es muy teso decirle a alguien, no te preocupes por un perro cuando ese perro está completamente en tu vida. Te ve bañar, te ve comer, depende de ti. Es un hijo para siempre, no es un capricho. Es demasiado tesa la experiencia. Entonces recuerdo que ella me hablaba de eso y yo decía, ay, pucha, esta chica algo tiene que saber. O sea, ¿cómo sabía ese asunto? Y yo aceptarlo. Yo creo que ese grado de vulnerabilidad al que llegué me dio demasiada fuerza. Me dio mucha fuerza. Cuando ya le aplicaron el preanestésico, él quedó ahí y ahí yo pues me súper quebré y al rato llegó una persona, y eso me pareció súper lindo, llegó una persona con smoking
me explicó que lo debía meter en una bolsita pues por desechos, no sé qué, luego lo metió como en una tula y yo miraba eso, o sea, y varias personas en la casa, eso parecía un entierro y yo decía, yo ya no estoy sola, se fue pero yo no estoy sola. A él lo devolvimos a la tierra, entonces él es abono, él no es el árbol sino abono completamente, el quedó ahí disecado y a los 3 meses lo regresaron y en este momento es un árbol llamado ceiba con una huellita y con una foto. Entonces son formas de resignificar, pero nada quita el dolor. O sea, en este momento podemos decir, ay no, pero ella está llorando, entonces todavía le duele. No, integrar la pérdida tarda mucho, tarda el tiempo que yo me quiera tardar. Y aparte de todo, porque ya no hay una identificación, soy adulta, muchas cosas, pero soy humana, ¿cierto? Entonces el hecho de que yo llore ya no me causa la misma angustia de antes, ya considero que soy un ser feliz, pero es tedioso, es muy duro realmente. Totalmente. Sí, de verdad que gracias por permitirnos escuchar esta experiencia porque siento que muchos nos vamos a conectar con tu historia, ¿cierto? Como con ese no haber encontrado alguien que te validara, pero luego llegar y ver la casa llena de gente. Wow, porque te están acompañando desde el amor, porque saben lo doloroso que estaba haciendo para ti en ese momento y que ahí tienes una introspección muy, muy tesa y es que él se fue no porque me estaba abandonando, porque cumplió su ciclo de vida, el plan de su alma, pero ya no estoy sola, ¿cierto? Me encuentro con este otro montón de gente que está para mí y me acompaña y yo siento que ahí es donde uno ya se da cuenta que finalmente esas heridas de infancia empiezan a cerrarse un poquitico, ¿cierto? A cicatrizar un poquito. Exacto, al final no se cierran completamente, pero terminan doliendo menos, ¿sí? O el dolor se resignifica también y sabemos que va siendo parte de esa experiencia, ¿sí? Y también, Isa, porque al consultorio llegan sobre todo padres o preocupados por sus adolescentes porque no saben qué hacer con ellos y a veces les causa demasiada disonancia que yo les diga, ¿han pensado en una mascota? No, pero es que hay que sacarlo, es que los gastos, ¿qué tan dispuesto estás a hacer algo por tu hijo o tu hija? Inclusive cuando me dicen, Caro, ¿cuál es la edad permitida? Yo les digo, papás, la edad en la que usted esté dispuesto también a limitar su tiempo y sus gastos, porque evidentemente mientras va a aprender la responsabilidad nos va a costar un poquito. Ahí van a aparecer límites, ahí pueden aparecer algunas confrontaciones, algunos canjes, no salimos hoy porque el cuido, porque las vacunas, porque no puede ser un capricho. Y enseñarle al otro de que no es como que hoy lo tengo y entonces está siendo malcriado un montón de cosas, entonces salimos de ellos. No, o sea, uno no adopta un animal de esa forma, ¿cierto? Porque entonces tampoco le enseño al otro el respeto y la pertenencia. Entonces, a veces los adolescentes es bien bonito porque cuando les cuento esta historia, ellos lloran conmigo en el consultorio. Yo a veces les digo, o sea, esa es mi fibra y yo lo reconozco, esa es mi fibra, pero qué lindo decirle al otro, tenemos mucho amor para dar, no te preocupes, es humano sentir vulnerabilidad. El mayor acto de amor propio que yo considero que hice por mí fue pedir ayuda. Okay. Realmente. Eso te ayuda a transitar también la experiencia. Demasiado, porque habían personas que sabían mucho, pero yo entendí que yo no quería información, es que la información yo la tenía, yo quería humanidad, yo quería compañía, yo quería que no me solucionaran mi dolor. Eso se lo valoro demasiado a mis amistades, a mi esposo, porque si tienes que llorar, llora. O sea, hazlo. Aunque sí me decían, yo jamás te había visto así. Y yo no es que yo tampoco creí estar aquí, pero esa es la vida. Pero ¿y qué fue lo que dijiste ahorita también? Fue como que un montón de dolores del pasado que probablemente habías evitado vivir en ese momento, se vieron aquí en fuego, ¿cierto? Como que finalmente todas esas lágrimas, claro, eran por Bongo, pero también por ese otro montón de cosas que venían de atrás que de pronto no te habías permitido tramitar. O era tan doloroso que a veces el dolor es tan difícil de aceptar
a pesar de que toca la puerta con toda su fuerza, que llévame esta carga un ratico. Y como los animales, gatos o perros, son con esa incondicionalidad, ellos a veces nos cargan nuestras maletas. Y eso sí recuerdo que se lo dije a la última Bongo, no te lleves nada contigo, todo me pertenece. O sea, gracias porque me edificaste, pero no, eso es creo que algo que todavía transito, no desde la culpa, pero un poquito más con una negociación. Yo no sabía que lo cargaba, yo no tenía idea, yo simplemente creía que era mi guardián, pero no, un perro viene a ser como un hermano, es decir, uno debe empezar a decir, soy el humano de, mas no es mi perro, es mi propiedad, no soy el humano, soy la humana que eligió. Digamos que ahí sí entiendo los papás cuando la dañan con el primero y con el segundo medio la regla. Esa soy yo con la nueva mascota, pero sí uno va aprendiendo. Muy bien. Sí, mira que en las dos historias que hemos ido contando hemos hablado de algunos rituales que hemos hecho como en medio de la muerte, ¿cierto? Entonces te voy a decir por qué, voy a ponerte la eutanasia, me voy a despedir. ¿Son válidos esos rituales en el momento de la pérdida? Isa, por naturaleza somos seres ritualistas. Nosotros buscamos mucho pertenecer, que nuestro dolor sea visto. Vuelvo y te digo, en el dolor todos nos encontramos y no sabemos ni siquiera la forma que tengamos para encontrarnos allá. Si usted considera que necesita hacer un ritual, hágalo. O sea, yo lo sentí en lo profundo de mi alma, es mi forma de honrar. Como les mencioné, lo del arbolito y todo esto, pues ya está en una finca porque esa ceiba va a crecer mucho. Pero su foto, la foto más feliz que yo tenía de él, la tengo en una de las esquinas de la sala y en la parte de abajo hay como un jardín. Entonces hay flores, hay plantas, hay de todo. Y es mi forma de decirle gracias porque estuviste acá. A veces a nosotros nos enseñan, no se habla de Bruno, cancele. O a los niños, yo cómo le digo a mi hijo que murió su perro, dile con la verdad, pero no lo cuides de la verdad, porque luego va a ser peor. Entonces yo no empecé con mi mente a decir, está en el cielito, no. Trascendió, murió, su cuerpo ya no está, lo puedo encontrar en otros momentos de mi vida, puedo hacer un álbum de fotos, puedo plantar, puedo irme a hacer senderismo gracias a él porque amaba las montañas. Conéctate con lo que quieras, pero no sigas sosteniendo una mentira para evitar el dolor. Y a los niños tampoco se les hace eso. A los niños se les habla con total verdad y autoridad y decirle, tu dolor es igual de válido que el mío. Todos los seres humanos venimos a vivir situaciones que están aptas para nuestro sistema nervioso. Entonces, lo que yo puedo ver en este momento como un caos, tú lo puedes ver como, pues, pero claro, porque está así, y viceversa. Pero es porque mi sistema nervioso es el que se tiene que ampliar, no el tuyo. Entonces, a mí me enseñaron de esa manera que así eran los duelos, que siempre nos es fuerte y que si quiero acompañar, lo primero que tengo que hacer es pasar por la experiencia. Así es. ¿Qué le podríamos decir a alguien que nos está escuchando y que hoy está pasando por esa pérdida de esa mascota? ¿Qué le pudiéramos decir? Dentro del sentir hay demasiado amor y a veces confundimos el amor con esa rabia, esa frustración, porque son las etapas. Yo empiezo primero a negociar, primero lo niego, ya después supuestamente empiezo a negociar, mi mundo cambia, mis rutinas cambian, van a aparecer un montón de altibajos, luego puede aparecer la ira, el resentimiento, porque fue de esta manera, porque no fue de otra, hasta que empiezas a negociar y a pensar y a decir, bueno, la incertidumbre hace parte. La incertidumbre hace parte de, yo no sé cómo cambió mi realidad, sé que cambió, tendré que ser otro. Tendré que identificarme con otras cosas, ¿cierto? Y eso también nos enseña un amor libre para al final llegar a una aceptación. Entonces, es muy diferente, y aquí es muy importante decirlo, Isa, que es muy diferente la aceptación de la resignación. Al consultorio llegan muchas personas que creen que elaboraron un duelo porque se resignaron. ¿Cómo se resignan? Un ejemplo. Tú vas a salir y está lloviendo.
La resignación es decir, ay, qué pereza, está lloviendo, qué rabia, me dañé el plan, entonces, no, yo más bien voy a cancelar. Eso es como una resignación. Cuando yo lo acepto, yo digo, ay, está lloviendo. No, pues sí, puede llover. Yo no le digo a las nubes cuando llueve, cuando no. Podemos estar en temporada de invierno, estaciones. ¿Qué hago para no mojarme? Me llevo una chaqueta, una sombrilla. Es distinto. O sea, eso es un baile. Y yo siento que el duelo es un baile. Todo el tiempo, un día doy un paso para adelante, otro dos para atrás, pero no voy en una dirección exacta. Eso es lo que tengo que vivir hoy. Entonces, si quieren sentirlo, si es su forma de amarlo, háganlo. Pero no quieran traspasar como este montón de etapas o racionalizar el dolor para no encontrarse. O sea, eso es algo propio, eso es algo tuyo y te va a tocar la puerta los días y las horas hasta que tú abras. Sí, totalmente. No hay que pensar como en algo elaborado, finalmente, para decirle al otro, porque cada quien tiene su propio dolor, su propia angustia, su propio vacío, eso que está queriendo llenar sin darse cuenta, eso que está queriendo además también resignificar. Entonces siento que a veces ni siquiera hay que decir nada, simplemente el hecho de acompañar, de estar, de validar esa experiencia. O sea, tú te sentiste acompañada cuando estaban todas esas personas ahí, sin tener que decirte nada. Sabías que ahí estaban para ti. ¿Sí? Y además, Isa, en eso que mencionas, yo aprendí algo muy bonito dentro de mi proceso y es que yo soy un ser de amor y puedo cuidar. Okay. Pero eso llegó pues después de mucho dolor, de mucho escarbar. Uh-huh. Si les sirve algo, lo primero que se va a alterar es el sueño. Cuiden mucho el sueño. Eso más o menos es el 30% del bienestar de uno a 100 de un ser humano. Uh-huh. Si uno no duerme si uno no duerme bien, no hay mejorías en la depresión, que inclusive pueden ser síntomas depresivos. No tenemos que estar hablando de un trastorno como tal. Volver a lo existencial, demasiado básico, volver a sostenerse en ese dolor tan profundo. Efrén Martínez lo decía, diluirse en el dolor es una forma de decirle a David, aquí estoy y aquí le estoy haciendo frente. Es muy necesario, con el recuerdo, con el disfrute. Él gozaba esto, el día y la hora que quieras botar las cosas, cuando te sientas listo, pero no estar llenándose de información. Entonces hoy tengo que hacer esto, planificar toda la vida, ocuparte. No, lo que hay que sentir es sin previo aviso. Lo que les mencioné, a mí me sirvió demasiado esta veterinaria. Ella se llama Natalia. Ella inclusive trabaja con Cafés con la Muerte, así lo llama ella, hace retiros de animales de las estrellas y a mí esta mujer me ayudó impresionante porque encontrar esa tribu, otra persona que ella también tenía una schnauzer, inclusive hace poco murió, encontrar esa otra persona que te diga yo te entiendo. No sé cómo se siente, porque jamás vamos a sentir igual que el otro por más experiencias parecidas que tengamos, pero yo te acompaño. Eso a mí me abrió otras puertas, a pesar de que algo se quebró, se fracturó, pero que estamos creando unas nuevas versiones. Totalmente. Bueno, para ir finalizando, cuando el duelo se vuelve complicado, es válido tener un acompañamiento terapéutico. Has estado nombrando en varias ocasiones las personas que te ayudaron a transitar esta experiencia, las personas que te ayudaron a procesarla también, ¿sí? Porque tengo de hecho muchos pacientes que me dicen, no, después de la muerte de mi perrito, me fui al gimnasio todos los días, hice boxing y ya. Y se me pasó, se me olvidó. Probablemente sí, uno descarga en medio de esa experiencia, pero ¿qué tanto se procesa? Cuando no encuentro cómo procesarlo, cuando siento que me estoy quedando en ese proceso de estoy muy triste, me estoy hundiendo, no puedo más con esta sensación. Es válido buscar acompañamiento psicológico. Ahorita lo dije, el amor propio, el mayor acto de amor propio que hice por mí fue buscar ayuda, pero no solamente ayuda terapéutica, también fue ayuda en mi red. Okay. Encontrar una red para que me hicieran volver a sentir la vida. Yo no tenía ánimo para muchas cosas y aún así yo salía. O sea, es que si yo me hubiese podido quitar el dolor, créeme que lo hacía. Aún sin ánimo salía, aún sin disposición, hacía muchas cosas porque es que tienes que ir al contrario de lo que
tu herida y tu mente te dice todo el tiempo. Mi herida me decía, estás abandonada, pues claro, yo me voy a aislar para corroborar que sí estoy abandonada. Entonces, alguien que también le brinde dirección a eso que te mencionas todo el tiempo. La vida es terapéutica, llorar es terapia. Ir al gimnasio con alguna dosificación también es terapia. Pero no quieras sublimar una cosa con otra. O sea, nosotros somos seres duales todo el tiempo, entonces en la dualidad mental puedo estar viviendo un duelo y también reírme, pero eso no le quita el dolor que estoy sosteniendo en este momento. Sí. Complicado es desde el día 1, pero si realmente uno integra la pérdida, créeme que uno vuelve a ser feliz. Y, por ejemplo, a mí se me expandió demasiado el corazón y me di cuenta que soy un ser bondadoso, amoroso, que no todo se lo tenía que llevar Bongo, ¿cierto? Entonces, Tino llegó a nuestra vida también adoptado. Me gusta adoptar perritos, no prefiero adoptarlos realmente. Entonces, Tino, cuando llegó a nuestra vida, una cosita demasiado chiquitica, Bongo yo siento que lo crió, me lo dejó listo, pero fue muy teso porque cuando, Bongo pasó una crisis, pensamos que iba a morir, mi esposo se dispuso a conseguir a Tino, pero resulta que Bongo ahí no murió, Bongo quedó 2 años más, entonces ya teníamos 2 perros, uno de 7 meses y otro de 23 años, eso era muy diferente y muy, muy difícil, pero qué pecado de Tino. 15 días seguidos después de la muerte de Bongo, yo como que lo aislaba, yo no lo miraba, yo sentía furia, yo decía, pero ¿por qué no está Bongo? Hasta que llegó un choque, se llaman pruebas de realidad, y mi esposo me dijo, Bongo no va a volver, y él es Tino y Tino no tiene por qué ser Bongo. Yo siento que ahí se me abrió el panorama. No busquen otra mascota para soliviar un dolor, denle el espacio, sientan el vacío, porque si no van a empezar a personificar a esa mascota con quien ya no está y a la final cuando esta mascota muera entonces usted va a empezar a llorar por ese montón de mascotas que no resolvió y también tiene un grado de responsabilidad muy alto. Entonces no una cosa con la otra. Hay duelos crónicos, sí, que se enquistan. Entonces pasados 5 años y resulta que los pacientes llegan a consulta y es una angustia y te juro es como si estuvieran en el velorio. Eso sí se debe hablar, ahí sí se debe pedir ayuda. Nosotros somos seres, así como nacemos en tribu, también podemos conversar nuevas prácticas y decir, tú mueres, pero yo sigo con la vida. Y en honor a Bongo creo que hice esto, lo hablé y también decidí que en mi vida necesito pelo siempre. Entonces, vendrá Tino, vendrá otro el día de mañana, pero ellos merecen una oportunidad. Sí, qué bonito. Yo creo que también es encontrar esa comodidad en medio de la incomodidad que genera. Total. ¿Sí? Porque no se va a ir el dolor de un día para otro, no se va a quitar la angustia, no se va a quitar, pero sí podemos transitarla de modos distintos. Hay muchas formas de hacerlo, factores protectores, redes de apoyo, psicólogo, guía espiritual, ¿cierto? Con lo que cada quien conecte, pero sí es importante a veces ponerlo en la palabra, o sea, no solo dejarlo en la emoción y me sumo en la emoción, a veces también ponerlo en la palabra nos sana y nos ayuda a descargar, ¿sí? Siempre. Entonces, nada, Caro, muchísimas gracias de verdad por esta experiencia tan hermosa, por permitirte ser vulnerable en este lugar. Yo creo que eso es lo que también tenemos que aprender, que somos seres humanos que, claro, nos podemos quebrar, como tú te quebraste hace un momento, pero que otra vez volví a mi yo, a mi identidad y a darme cuenta que claro, esto me permitió de una u otra forma ser lo que hoy soy en este momento. ¿Sí? Abrazar la historia no es fácil, Lisa. Aceptar lo que fue como fue tampoco es otro camino que hace parte de las etapas del duelo. Pero siempre tener una voz compasiva y que alguien nos enseñe esa voz compasiva, yo creo que es lo que más saca del hueco a cualquier ser humano. Totalmente. Entonces, bienvenido a que tomen terapia, que se disfruten la vida, que pidan ayuda, que adopten mascotas, a que se las disfruten y que también tengamos claros que ellos van a morir antes que nosotros. Muchas gracias, Caro. Los invitamos entonces a ver este nuevo episodio. Espero que conecten tanto como conectamos nosotras y que se permitan también sentir en medio de este proceso. Un abrazo y que estén todos muy bien. Gracias, chao.